Dentro de algunas amenazas hidrometeorológicas se encuentran, por ejemplo, los ciclones tropicales, también conocidos como tifones o huracanes, el tema de las tempestades, de las granizadas, el tema de los tornados o las tormentas de nieve, las fuertes nevadas, avalanchas, las marejadas, las inundaciones, la sequía, las olas de calor y los fríos. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta que estos temas de amenazas hidrometeorológicas hoy en día se han visto afectadas porque ha habido un desplazamiento de los ciclos naturales de la naturaleza por los temas del calentamiento global. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta y que proyectemos y que realicemos ese tipo de, cuando estemos realizando la identificación de este tipo de amenazas dentro del contexto de la organización o dentro del contexto de los territorios o de las comunidades, tengamos en cuenta desde esa visión prospectiva los efectos que podría generar el cambio climático con relación a la persistencia o la prevalencia de este tipo de amenazas. Ok, es muy importante que tengamos en cuenta también que durante este tema de las amenazas hidrometeorológicas, las condiciones meteorológicas juegan un papel muy importante, ¿sí? Un papel muy predominante, porque de acuerdo a las condiciones meteorológicas se nos podrían materializar una u otras eventualidades o se nos podrían materializar algunos de los desastres relacionados con alguna de las amenazas o de algunos de esos factores físicos que tienen un potencial de generarnos daño. Por ejemplo, el tema de con los efectos del cambio climático, sí, el tema de las oleadas de calor es muy en territorios donde hay mucha masa boscosa, es muy propensa, hay mucha probabilidad de que se me lleguen a materializar incendios forestales, ¿sí? En el tema también, por ejemplo, hay algunas zonas que mantienen un umbral de temperatura muy alto que no permite que algunos microorganismos o que no permite que algunos insectos o algunos vectores biológicos puedan estar presentes y puedan generar un proceso de vulnerabilidad a la sociedad, como por ejemplo, como es el caso de Bogotá. En Bogotá, debido a la altura y debido al tema de su temperatura, perdón, y su ubicación geográfica, la población civil de Bogotá es menos propensa a que enfermedades como el Zika, como el chikungunya o como el dengue, que son transmitidas a través de vectores biológicos, puedan generar un impacto significativo sobre la población. Pero como estos efectos del cambio climático han generado un desequilibrio sobre esos umbrales de temperatura, es más probable de que bajo algunas condiciones o bajo ciertos tiempos estos insectos puedan desplazarse a zonas donde en algunos momentos era imposible por los flujos de temperatura y puedan entonces generar un proceso de exposición hacia la sociedad civil, ¿sí? Es muy importante también que tengamos en cuenta el tema de las precipitaciones. El tema de si bien sabemos los microorganismos eh, tienen unas condiciones ideales. Los microorganismos para poder desarrollarse y para poder reproducirse y propagarse tienen unas condiciones ideales relacionadas con porcentajes de humedad, relacionadas con umbrales de temperatura, relacionadas con la presencia o ausencia de sustrato. Sí, si existen bajo las condiciones meteorológicas por un exceso de precipitaciones, esas condiciones es más propensa, esos microorganismos son más propensos a desarrollarse y existe una vulnerabilidad y existe un riesgo asociado a ese tema. Con relación también al tema de las nevadas o al tema del crecimiento de los niveles del mar. Con el tema de la variabilidad climática, se han vuelto mucho más intensas las nevadas por el tema del desprendimiento de los glaciares, ¿sí? Que representan una amenaza no solamente para la seguridad de las poblaciones que están a orillas de las costas por el tema de que se proyecta un incremento en los niveles del mar, sino también por los sustentos económicos porque se genera una salinización de áreas que son susceptibles a ser explotadas de manera agrícola, sí, y también sobre los recursos naturales porque existe un lavado del suelo y existe una erosión, una defragmentación del suelo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces es muy importante que partamos de las condiciones meteorológicas que hacen parte de ese contexto de la organización para que nosotros podamos proyectar de manera prospectiva cómo se podría generar una amenaza o cómo se me podría desarrollar un desastre y de qué forma yo podría intervenir esa amenaza o podría aumentar o disminuir podría disminuir entonces la vulnerabilidad de mi organización. Los socionaturales también hacen parte de un tipo de amenaza, ¿sí? Los socionaturales hacen referencia a todos esos mayores, todos esos, perdón, eventos o todos esos
circunstancias, ¿sí?, relacionadas con alguna amenaza geofísica e hidrometeorológica que por la persistencia o por la acción humana, sí me generan una mayor o me representan un mayor riesgo para la comunidad, para mi actividad económica, para mí como o para mí como organización o para el ente territorial o para el municipio, para el departamento o para el distrito, ¿sí? Una de esas amenazas socionaturales, por ejemplo, tenemos los aludes, las inundaciones, las sequías. Estos se me llegan a materializar porque siempre va a existir una integración, siempre va a existir una relación. ¿Cómo así? Siempre, ¿cómo conocemos amenaza socionatural? Cuando ese evento se me llega a materializar porque existe una relación directa sobre el actuar de la sociedad civil, ¿sí? Y la presencia de alguna de estas amenazas, sean geológicas, o la presencia de alguna de estas amenazas hidrometeorológicas o la presencia también de una de estas amenazas biológicas, ¿ok? Entonces, por eso es conocida como una amenaza socionatural, ¿sí? Porque involucra la interrelación de la sociedad civil con relación a la presencia de algunos de estos factores. Por ejemplo, la falta de saneamiento por patrones culturales es considerada una amenaza socionatural. La modificación de cauces de cuencas hidrográficas también es considerada entonces una amenaza socionatural, porque existe una intervención directa, ¿sí?, sobre la geomorfología del territorio y existe una intervención directa sobre la hidrología y sobre los componentes naturales del suelo. La urbanización en las eras de llanuras y montañas también son consideradas entonces una amenaza socionatural. ¿Por qué son consideradas una amenaza socionatural? Porque las mismas condiciones porque las condiciones de vulnerabilidad están asociadas al desarrollo no planificado del crecimiento urbanístico a las laderas de esa llanura o de esa montaña, ¿sí? Conocemos que el tema de las llanuras y montañas son muy propensas a desprendimiento de material rocoso, son muy propensas también a deslizamientos, a avalanchas, siempre y cuando exista una sobreexplotación y existe una presión muy significativa sobre la montaña y existe una degradación del material boscoso, que son los que cumplen esa función de barrera natural que comprime el suelo y que no permite que haya un desprendimiento. El crecimiento demográfico no articulado también es considerado una amenaza socionatural y, por ejemplo, el tema de la deforestación portal e ilegal también es considerada un factor, ¿sí?, que debe ser tenido en cuenta como amenaza socionatural, ¿sí? Comúnmente, pues ya se los expliqué, este término se utiliza para aquellas circunstancias en que las actividades humanas están incrementando la ocurrencia de ciertos eventos más allá de sus probabilidades naturales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de amenaza socionatural, estamos hablando de que existe la intervención de la acción humana y que esa intervención de la acción humana acelera acelera la probabilidad de que esa amenaza pueda generar un efecto adverso sobre sobre los sustentos de vida, sobre la salud de la población en general, sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo económico, en fin. Tecnológicas. Las amenazas tecnológicas se realizan o se originan a partir de unas condiciones tecnológicas o industriales, que incluyen, por ejemplo, accidentes, incluyen, por ejemplo, la existencia de procedimientos peligrosos, fallas en infraestructuras, fallas en actividades humanas, ¿sí? Errores sistemáticos, errores humanos, ¿sí?, errores tecnológicos que pueden ocasionar la muerte, que pueden generar lesiones, que pueden tener impacto sobre la salud de la población, que pueden generar daños en propiedad, que pueden generar daños en pérdidas de medios de sustento y que pueden generar no solamente trastornos sociales, sino trastornos económicos y daños ambientales. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el vertimiento accidental de un hidrocarburo por fuga o colección o por colación de dos medios de transporte es considerado entonces una amenaza tecnológica. Si por ejemplo, en monómeros se evidencia la emisión accidental de algún gas o de algún vapor tóxico, eso es considerado entonces una amenaza tecnológica, ¿sí?
Si por ejemplo lo que sucedió con Drummond hace aproximadamente 2 años en la ciénaga de en la bahía de Santa Marta, que fue el vertimiento accidental de minerales por falla en proceso, entonces eso también es considerado entonces una amenaza tecnológica. Si se materializó un incendio o una explosión por la reacción de algunos componentes químicos o por el escape de algún combustible o de algún comburente que por fallas en procedimientos, que por fallas de procedimientos se me materializaron, entonces también es considerada una amenaza tecnológica, ¿ok? Otros ejemplos de amenazas tecnológicas se encuentran, por ejemplo, la contaminación industrial es una amenaza tecnológica, ¿sí? Porque ya sabemos que mantiene una incidencia en la aparición de enfermedades respiratorias e infecciosas, tales como virus, bacterias y hongos. También tenemos que los desechos tóxicos y sus subproductos industriales también son consideradas también unas amenazas tóxicas porque tienen un potencial de generar daño al hombre y al medio ambiente. Los accidentes de tránsito también son consideradas amenazas tecnológicas porque pues resultan de fallas humanas, técnicas, mecánicas que son motivadas por alguna actividad industrial y que pueden generar un impacto muy significativo por un medio receptor, ya sea por el vertimiento de alguna sustancia química o ya sea, por ejemplo, por el vertimiento de algún compuesto tóxico que pueda tener efectos directos sobre la salud de la población. La ruptura de las represas también es considerada una amenaza tecnológica porque es la defragmentación de un medio de sustento que se basa en el desarrollo de tecnología y el desarrollo de infraestructuras para fines económicos. Ya sabemos que pues también puede generar daños a la seguridad de la población por el tema de que una ruptura puede ocasionar inundaciones, lavados de suelos, puede frenar el tema del abastecimiento de los servicios públicos, puede generar desplazamiento de fauna e incluso destrucción de hábitat. El tema de los incendios o las explosiones también es considerada una amenaza tecnológica, ya sea porque por condiciones de seguridad o por condiciones de la inadecuada manipulación de alguna sustancia química o por condiciones subestándar o condiciones inseguras se me llegó a materializar entonces el evento. Y pues eso tiene unos efectos colaterales al medio ambiente por el tema de las emisiones de gases contaminantes y el tema del deterioro de la calidad del aire. Las radiaciones nucleares también son consideradas una amenaza tecnológica. Básicamente sabemos que el tema de la radiación nuclear se genera a través de la producción de energía, el aprovechamiento de la energía, en donde casi siempre se demandan que esos procedimientos sean estrictos, que sean muy seguros, que no existan condiciones inseguras, que no exista espacio para el error sistemático y tecnológico, por lo que representa una amenaza muy considerable, no solamente sobre la población y la calidad de vida de la sociedad civil, sino también sobre los bienes y los recursos naturales. Entonces eso también es considerada una amenaza tecnológica, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo lo relacionado con los eventos físicos potencialmente peligrosos, que son el tema de las amenazas. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos sus características, ya sabemos entonces identificar qué es un peligro biológico, qué es una amenaza biológica, perdón, qué es una amenaza tecnológica, qué es una amenaza socionatural, qué es una amenaza geológica, hidrometeorológica. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para el tema del conocimiento. En la semana 2 vamos a trabajar, en la semana número 6, perdón, vamos a trabajar el tema relacionado con las metodologías para la evaluación del conocimiento de riesgo. Entonces, si tienen alguna duda con respecto al tema que hemos tocado en el día de hoy, ya saben que pueden escribirme todas sus dudas, todas sus sugerencias, todas sus inquietudes a mi correo electrónico. Saben también que está habilitado un grupo en WhatsApp, entonces me pueden escribir al grupo de WhatsApp si tienen alguna duda o alguna inquietud que yo pues en la edad de lo posible les responderé. Entonces, no siendo más, que tengan un feliz día. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.